Agradecemos de manera especial a la Cámara Peruana del Libro, a la distribuidora Grupo Jurado por la organización de este espacio, de este momento de presentación. Vamos a presentar Libertadores, Héroes Populares de la Independencia, de Carlos Rojas Feria, un cómic histórico. Y para la casa nuestra, los libros de historieta son un quehacer que nos acompaña casi una década. Venimos incursionando en este tema, pero no lo habíamos hecho con el tema histórico, con el género histórico. Nosotros tenemos una manera de publicar, una manera de hacernos de un público, de hacernos de un espacio en el mercado a través de las colecciones. Es decir, sacar una serie de títulos que estén dentro de un género. Ciencia ficción por un lado, terror por otro lado, personajes en saga de aventuras y entretenimiento por otro lado. La historia como materia de tratamiento en un cómic, como género de cómic, es algo muy complicado para trabajar en nuestro medio, porque no hay muchos autores, que tengan la solvencia suficiente y que puedan asegurar que se dé la colección, que tenga una continuidad. Tener una colección es una forma de abordar desde diversos puntos de vista, desde diversas plumas de autor, desde diversas maneras estéticas de contar una serie bibliográfica. La historia por eso nos resultaba bastante distante. El hecho de pensar a nivel de toda nuestra historia, de pensar en el tratamiento histórico desde el cómic, con la suficiencia del autor, es decir, un autor que trabaje sin compañía, no un grupo de trabajadores, por ejemplo, juntar a un historiador con un dibujante. Eso es una manera de trabajar, sí, pero pensar solamente en autores únicos, en autores totales que aborden el género es muy excepcional. Con la solvencia memorable, mucho menos todavía. Se puede recordar gratamente los buenos logros de Juan Acevedo, por ejemplo, para citar uno de los más memorables en el género, la historia de Latinoamérica desde los niños. Él como autor de historieta, Jesús Cosío con Barbarie, él como autor de historieta. En ambos casos son autores de historieta que no tienen formación histórica, no tienen formación como historiadores. O sea, tener un autor de historieta que tenga formación como historiador es mucho más excepcional todavía. Y en ese caso pues tenemos que mencionar necesariamente a Roberto Ojeda Escalante de Cusco, quien es historiador de formación y además historietista. Es un caso de excepción. Y hablando de casos de excepción, es que llegamos al autor que nos acompaña el día de hoy, al autor que presentamos, que es Carlos Rojas Feria. Un autor muy singular, ya desde su ubicación en la escena nacional, ya vamos encontrando su singularidad. Encontramos además que es un autor que empieza el siglo con propuestas novedosas, como el hecho de trabajar, cuando yo lo conozco, a los inicios los primeros años del siglo, él trabajaba las historias locales, la historia de Comas, la historia de Los Olivos, con otro historiador más, pero empezaba eso ya es una propuesta, eso ya es una manera diferente de entender la historia desde localidades muy puntuales. A esa propuesta después le sumó otra mucho más innovadora, mucho más memorable, que es la que nos lleva al día de hoy, el hecho de abordar la historieta documental, humorística y presentista, que es exactamente a lo que estamos apuntando ahora. En esa especialidad de género, pues él empieza con biografías, con relatos históricos de grandes personajes de nuestra historia, biografías de grandes personajes de nuestra historia, como el Inca Garcilaso de la Vega, que fue uno de sus primeros títulos. Y allí él hace gala de algo que es además excepcional, y es la incursión en la historieta documental. Muchas veces, y esto es común confundir, pensar que la historieta documental simplemente es basarse en documentos históricos, documentos
que sean fehacientes, fedatarios de lo que se está contando. Es verdad que en un relato histórico se requieren documentos, pero eso no hace únicamente al relato documental. El relato documental se construye a partir de la naturaleza del género documental, es decir, el retiro suficiente para que un narrador pueda contar a manera de voz en off. O sea, ustedes fácilmente pueden reconocer un cine, una película documental, porque dicen, ah, claro, acá no hay un desarrollo de personaje, ah, claro, acá no hay un desarrollo de conflicto, ah, claro, acá hay una voz que siempre está guiándonos de manera descriptiva, de manera concatenadora de antecedentes para llegar a consecuentes, y reconocemos fácilmente un relato documental. En nuestros grandes logros en cómic histórico, por ejemplo, no tenemos eso como un gran logro. Tenemos, por ejemplo, el Tupac Amaru de Juan Acevedo, que no está construido de esa manera. Tupac Amaru es un relato histórico argumental, porque vemos el desarrollo de la anécdota del joven cacique en sus incursiones en un relato de época, básicamente, ¿no? Una serie de anécdotas que se van contando con la suficiencia histórica, pero no con ese tratamiento de narrador omnipresente que hace al relato documental. Eso es lo que trae Rojas Feria. Esa es la manera con la cual él incursiona de una manera excepcional, poco valorada, poco reconocible y quizás vista con cierto sesgo. Tiene una buena presencia en la escena y hay quienes tienen un sesgo al momento de evaluarlo o de verlo. Por eso hablo yo de los sesgos, por eso hablo yo de una presencia que sí tiene un lugar en nuestra escena, a pesar de que haya quienes pues prefieran no considerarla.